Ya. Dios les bendice, hermanos, en el nombre del Señor. Mi nombre es Mona Espinosa y soy fundadora y ministra de Ministerios El Olivo, en Los Ángeles, California. Este mensaje, esta palabra que viene de Dios, es para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué digo para el pueblo de Puerto Rico? Porque en realidad este mensaje se ha debido a la respuesta que Dios tiene para el pueblo de Puerto Rico, ya que el pueblo de Puerto Rico ha estado clamando a Dios por dirección. Dios ha escuchado el clamor del pueblo de Puerto Rico. Y este ministerio se ha unido a Puerto Rico desde hace más de un año. Hemos estado intercediendo, hemos estado orando, hemos estado clamando por Puerto Rico. Muchos de ustedes sabrán que Dios ha mandado un gran número de profetas, siervos y siervas a Puerto Rico, anunciando la ira que viene sobre Puerto Rico. La mayoría de estos mensajes tienen que ver con la ira de Dios debido al pecado, debido a la maldad, debido a la desobediencia y a la rebeldía del pueblo de Puerto Rico. En este día 12 de octubre del 2012, Dios me dirigió a que yo hablar al pueblo de Puerto Rico en su nombre, y eso es exactamente lo que yo voy a hacer en este momento. Déjenme aclarar que este mensaje que voy a dar este día no solamente es para el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico tiene que recibir este mensaje porque, como dije anteriormente, es respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Sin embargo, este mensaje es para Puerto Rico y todas las naciones, porque todas las naciones están en la mira de nuestro Dios. La ira de Dios está encendida sobre todas las naciones, y creo yo que Dios, en su gran amor y su gran misericordia por las naciones, tiene un mensaje para Puerto Rico y las naciones. En varias ocasiones, déjeme explicarle a usted cómo es que Dios me ha estado preparando para este día. Esta preparación no se llevó a cabo en un día, ni 2 semanas, ni meses. Esta preparación viene de años atrás. Hace aproximadamente 12 o 13 años, cuando mi nieta tenía 5 años de edad, por boca de mi nieta, el Señor me manda un mensaje y mi nieta me dice: Grandma, el Señor está afligido, el Señor está triste, el Señor dice que está triste y afligido porque toda la nación le ha dado la espalda. Esas palabras que salieron de la boca de mi nieta se quedaron en mi corazón, y me parecía increíble que esta nación de Estados Unidos, que es donde yo vivo, teniendo como cuna a gran cantidad de predicadores, de pastores, de evangelistas, estuviera de espaldas a Dios. Eso me parecía increíble, porque Dios estaba viendo que tanta persona predicando el evangelio, y Dios decía que estábamos de espaldas a Dios. Y mi ruego empezó
para con Dios desde hace 12 o 13 años, porque estas palabras que salieron de la boca de mi nieta se clavaron en lo más profundo de mi corazón. Después de mucha oración y una serie vasta de revelaciones, de sueños, de visiones, de la palabra de Dios, he llegado hasta este momento. En muchos de los sueños y revelaciones que Dios ha estado dándome a mí personalmente y a la mayoría de los miembros de mi ministerio, Dios ha mostrado su ira para contra las naciones. Dios está dando mensaje, está hablando a las naciones. Yo solamente soy una voz más de las muchas voces que nuestro Dios está levantando para que el pueblo de Dios en realidad se convierta a Dios. Una de las visiones que yo recibí de parte de Dios a principio de este año fue que en esta visión yo me veía entrando a la casa de nuestro hermano Gille Ávila. En mi mano traía yo 3 cartas y llegué a donde estaba el hermano Gille Ávila y le dije: aquí le manda el Señor. Hermano Gille tomó las 3 cartas en sus manos y leyéndolas cada una de ellas las ponía sobre la mesa hasta terminar con la 3ª carta. Inmediatamente después de terminar de leer la 3ª carta, que yo no sabía lo que decía, pero yo sabía que venía de parte de Dios, el hermano Gille me llama y me dice: ven hacia mí y mírame a los ojos y no parpadees, simplemente mírame a los ojos. Me acerqué al rostro del hermano Gille Ávila y estuvimos cara a cara mirándonos a los ojos. Mientras yo miraba los ojos del hermano Gille Ávila, los ojos de él estaban tomando otra figura. Ya no eran los ojos del hermano Gille Ávila. Ahora enfrente de mí estaban los ojos del Señor. Y esa mirada jamás podré olvidarla. Eran los ojos del Señor, profundos, claros, transparentes, llenos de amor por el pueblo de Puerto Rico. Ahí terminó la visión. Sin embargo, estas fueron cosas que me estaban hablando, me estaban dirigiendo. Muchos de los sueños y una vasta serie de sueños me revelaban la condición del pueblo de Dios. En estos sueños, sobre todo en uno que les voy a compartir, yo me miraba enfrente de una congregación pequeña y otra congregación grande. Y en este lugar yo había sido llamada para predicar acerca del mensaje del reino de Dios. Pero cuando yo llegaba a tomar el púlpito sobre este pueblo, yo miraba que la mayoría de los creyentes estaban bajo una nube oscura. Esta nube oscura cubría sus oídos y su entendimiento, su mirada, su vista. Sin embargo, puesta de pie, empezaba yo a sentir que ya no era mi persona, que algo estaba pasando en mi persona. Mi cuerpo empezaba a sufrir, a doler. El dolor venía desde muy adentro de mi persona. Y conforme el dolor caminaba más y más en mi persona,
yo fui tomando otra posición en el cual quedé yo con la cabeza completamente hacia el frente, dirigiéndome a los congregados. Y estas eran las palabras que salían por mi boca. Así dice el Señor, pueblo. Así dice el Señor, que ninguno de los que están sentados sobre esas sillas se irían con Él si Dios viniera en este momento. Y me entraba la aflicción de espíritu a seguir orando por un pueblo que sí acudía a los servicios de la iglesia, pero no estaban preparados para el rapto. Y el Señor me decía, el tiempo se ha cumplido, mas yo no puedo ir por un pueblo que no está preparado. El Señor me demostró con la palabra y a través de una serie de revelaciones que la mayoría de los creyentes, porque no todos, en su gran mayoría, me dijo el Señor, esto incluye pastores, evangelistas, maestros, líderes, ministros y ministras en la congregación del pueblo de Dios, estaban de espaldas a Dios. En su mayoría, estos líderes habían negado la eficacia de la palabra de Dios y no la ponían por obra. Una cosa es predicar y otra cosa es vivir la palabra del Señor. El pueblo estaba confundido, decía el Señor. El pueblo está caminando sin mi conocimiento. Y eso ha hecho que mi pueblo se haya alejado de mis propósitos. Ellos han olvidado cómo entrar en el reino. Y eso es lo que el Señor me decía y me recordaba constantemente. Y me decía que Dios está poniendo esta carga hoy en día sobre los pastores, sobre los maestros, sobre todos nosotros que nos llamamos hijos de Dios, de preparar a la iglesia para el rapto, porque el Señor está a la puerta y viene pronto, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Yo le voy a pedir que antes que juzgue a la persona que está hablando con usted, ante usted este día, que soy yo, primero júzguese a sí mismo y sígame, porque hay cosas que le voy a demostrar con la palabra de Dios. El Señor me llevó a Mateo 24:14, donde la palabra dicha por el profeta de los profetas, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nos dice así: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todos decimos que predicamos el evangelio, pero ¿qué evangelio estamos predicando? Porque si en realidad estuviéramos predicando el evangelio del reino como Jesucristo dijo en su palabra, no tuviéramos tantos problemas en nuestras congregaciones y hubiera más personas, todavía mucho más personas, caminando en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios y viviendo el testimonio de Cristo. ¿Cuál evangelio entonces? ¿Dónde está el evangelio de Jesús? ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde le hemos puesto el evangelio de Jesús? Porque desde un principio de mi conversión, yo creí con mi corazón que el evangelio de Jesús, a través de la palabra del Señor, tenía el poder de cambiar mi persona, tenía el poder de
cambiar mis pensamientos y mi camino. Hermanos, ¿dónde está el Evangelio de Jesús? Yo creo que el Evangelio de Jesús salió por la boca de Jesús. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que no se predica el Evangelio de Jesús. Se predica un Evangelio diluido, con doctrinas huecas, con una palabra diluida, con una palabra que no levanta muertos, con una palabra que no hace nada, absolutamente nada en nuestra alma y nuestro corazón. ¿Dónde está el Evangelio de Jesús? Nos hemos apartado de la promesa del Señor, nos hemos apartado de la verdad. En el libro de Mateo 19, Jesús le dijo al hombre rico, al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos. Si quieres entrar en la vida, o sea, si quieres entrar en la vida eterna, guarda mis mandamientos. Hoy en día, los cristianos, los que dicen creer a Dios, amar a Dios, y yo creo que sí le aman y quieren creer en Dios, pero la poca palabra que conocen no les ayuda. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. El Evangelio de Jesús es poder de Dios para cambiar nuestras vidas y para salvación. Mas si quieres entrar en la vida, dice Jesús, guarda mis mandamientos. El hombre rico le dijo: ¿cuáles? ¿Cuáles? El Señor le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre rico ya hacía todas esas cosas. Y le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Estas palabras del Señor, completamente opuestas a lo que el hombre predica hoy en día. El hombre quiere hacerse rico, pastores queriéndose hacerse rico de los pobres, de las ovejas. Hoy en día, la doctrina de la prosperidad ha traído un gran engaño sobre el pueblo de Dios. Porque nadie que no renuncie a las cosas terrenales, sean bienes, sea lo que sea, no podrá entrar en el reino de Dios. Podemos guardar los mandamientos de Dios porque esa es la orden de Dios. Los primeros cuatro mandamientos de la palabra de Dios, de los 10 que dejó el Señor establecidos, son las leyes espirituales, las leyes divinas de Dios, las leyes espirituales de Dios, por la cual Dios quiere ser honrado y alabado y servido. Los primeros 4. Los últimos 6 de los 10 mandamientos son las leyes morales. Sí, las leyes morales. Y esto es lo que hoy en día la mayoría de los cristianos han rechazado: los mandamientos de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios, si quiere ser salvo, como dijo Jesús, guarda los mandamientos. Si quieres ser salvo. Si no quieres, no tienes que hacer nada. Simplemente ve a la iglesia como siempre y aquí nada ha pasado. Pero yo estoy hablando a un pueblo que quiere ser preparado, que quiere ser preparado para el rapto, porque no todos. En muchos de ustedes, hermanos, ya se ha sembrado mucho una cizaña. Sí, una cizaña, un engaño. Y yo creo que eso se ha debido a que han abandonado la palabra de Dios. Están siguiendo al hombre, están siguiendo mandamientos de hombre. El mandamiento del hombre siempre va a rechazar el mandamiento de Dios. Y eso es lo que está costando tu salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para pagar por nuestros pecados.
Y por esa razón, y solamente por esa razón, somos salvos. Pero hermanos, la promesa de la salvación sí se puede perder. Es más, si Cristo viniera hoy, y según la palabra del Señor que acabas tú de oír, te puedes ver ante la palabra del Señor y decir: yo estoy listo para cuando Cristo venga porque guardo sus mandamientos. O vas a hacerle caso a la interpretación que se le da hoy en día a la palabra de Dios. Que yo sepa, yo no soy intérprete de la palabra de Dios. Yo soy oidora y hacedora de la palabra de Dios. Desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios enviaba a profetas. Dios sembraba el mensaje de arrepentimiento, siempre estaba ahí. El arrepentimiento de volverse a Dios, porque el pueblo de Israel había dado la espalda a Dios. Y en cada época Dios mandaba profetas por amor al pueblo. Como en estos días Dios está mandando profetas por amor al pueblo. Hermano, Dios no cambia. En aquellos tiempos Dios mandó al profeta Jeremías, a Ezequías, a Oseas, a Isaías, a Amós, a Daniel, a Nehemías, dando mensaje al pueblo de Dios que había abandonado los mandamientos de Dios. ¿Y saben qué? Dios está hablando hoy otra vez a la iglesia. El mismo mensaje. No ha cambiado Dios. Dios está esperando que el pueblo se arrepienta de sus pecados. Vaya, hasta de sus falsas doctrinas. Dios está esperando que el hombre en realidad se vuelva a Dios. Nehemías reconoció esto. Nehemías y el profeta Daniel reconocieron esto delante de Dios. Nehemías reconoció que en extremo, dijo, en extremo nos hemos corrompido contra Dios, dijo Nehemías. No guardamos los mandamientos, estatutos y preceptos dados a Moisés, siervo de Dios. El mismo clamor que hizo Daniel. Ellos reconocieron que la ira de Dios venía sobre el pueblo de Israel porque habían abandonado sus mandamientos y sus preceptos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no debemos de guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué nos hace pensar? Sin embargo, hay una promesa de Dios para el pueblo que se vuelve a Él. Dice: pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías 1:9. La promesa de Dios sigue vigente. El brazo de Jehová está extendido para dar salvación. Si solamente entendemos lo que Dios habló a través de sus siervos, los profetas. Hace días estaba yo meditando sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me llevó a comprender lo que Dios quería y lo que Dios estaba hablando para los tiempos de hoy en Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña?, dijo Dios. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Estamos ante gran enfrenta, hermanos, delante del trono de Dios. Estamos desnudos ante Dios. Y Dios no puede venir por una iglesia desnuda. Tenemos que acobijarnos
Tenemos que ponernos la protección del Señor y entrar en su presencia que nos cubra noche y día. Y el Señor dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Oigan esto, pueblo de Dios. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Esto lo estamos viendo por todas las naciones. Las naciones se están hundiendo hoy en día en una desesperación, en una catástrofe económica, salud, hambres, pestes, pestilencias, porque hermanos, aún aquellos que dicen amar a Dios, lo están amando solamente conforme a los principios del hombre, mas no conforme a la voluntad y los principios espirituales y morales que Dios ha establecido para su pueblo. Haré que quede desierta, dice el Señor, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, dice el Señor, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Somos nosotros la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Pero Dios envía también palabra hoy a través del profeta Isaías. El profeta Isaías, un siervo de Dios, a quien Dios envió y a quien Dios dio un mensaje acerca de la restauración de Israel y acerca de la restauración y la salvación para los gentiles. Vean lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 56. Así ha dicho Jehová: guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, el extranjero somos nosotros los gentiles, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Oigan la promesa de Dios para nosotros los gentiles, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mejor nombre que el de hijos e hijas, o sea, del pueblo judío. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hermanos, pongan atención a las palabras de Dios por la boca del profeta Isaías. Y a los hijos de los extranjeros, esos somos nosotros. Somos hijos y somos extranjeros. Que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, ahí aún juntaré sobre él a sus congregados. Hermanos, Dios está hablando, Dios está diciendo que todos los mandamientos de Dios no son uno. Los mandamientos de Dios son 10. El día de reposo del Señor es uno de los días más hermosos, bendecidos, escogidos por Dios para el reposo del hombre. Pero el hombre, hermanos, el mal hombre se ha vuelto contra Dios. Se ha vuelto contra Dios. Voltearse contra Dios no es decir, te amo Dios. No. Venir a ser uno con Dios es decir, te amo Señor, y amo tu palabra y guardo tus mandamientos. Ese es el verdadero cristiano.
Ese es el verdadero Hijo de Dios, que es dirigido por la palabra del Señor. En el libro de Isaías 59, el Señor hace claro su mensaje a aquellos que se han apartado de Dios. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y vean ustedes, dice la palabra del Señor en el versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de mí, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Cuando nosotros no amamos al Dios verdadero, al Dios de los mandamientos, al Dios que creó los cielos y la tierra, y con sus mandamientos Dios nos favorece, Dios nos bendice al guardar sus mandamientos. Mucha gente hoy en día, los cristianos, ya no saben de los mandamientos de Dios. Y yo te digo una cosa, no es que yo te quiera decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. No fui yo quien le escribió el dedo de Jehová para tu salvación. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías 3, 30, 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Uno de los graves problemas de hoy en día de los cristianos, hermanos, todo el mundo quiere andar ocupado. Mucha actividad, mucho banqueteo, mucha actividad, mucho concierto cristiano. Hermanos, han profanado los altares de Dios, han negado la eficacia de la palabra de Dios. El Señor hizo claro su voluntad acerca del día santo de Jehová. En Levíticos 23:3 dice el Señor que 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Y dice el Señor, será santa convocación, el único día que Dios ha bendecido para que el pueblo de Dios sea bendecido en ese día, el día de reposo. Pero el hombre no puede reposar porque el hombre está muy afanado con su trabajo, muy afanado con sus actividades, muy afanado con sus vidas, y dicen amar a Dios. Cuando Dios les está llamando, ven, mi yugo es liviano, descansa en mí, yo soy tu hacedor. Queremos nosotros hacer de Dios algo que no es, cuando Dios nos está llamando al arrepentimiento. En el libro de Isaías 58:13, el Señor le dijo claro al pueblo de Israel, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Hermano, no hay razón por la cual el cristiano tenga que vivir con ansiedad, con angustia, con inseguridad, si sabemos que estamos agradando al Dios de gloria, y que Dios ha preparado un camino, para nosotros, hermanos. No tenemos nosotros que afligirnos para nada. Lo que no entienden muchos cristianos, porque ha sido la lucha que han tenido. A mí personalmente me han acusado de judía, a mí me han acusado de que yo soy miembro de la iglesia del 7º día. Hermanos, yo no soy ninguna miembro del 7º día. Yo soy hija de Jehová de los ejércitos, una mujer que Dios amó con todo su corazón y salvó
y sanó y preparó para este día. Hermanos, yo no creo en las denominaciones de las iglesias, yo creo en la palabra de Dios. Yo no, jamás compararía yo la palabra de Dios y la verdad de Dios con unas religiones. Lo que no comprende el pueblo de Dios es que Dios en su palabra nos muestra que nosotros los gentiles, Dios nos miraba como olivo silvestre, dice la Biblia en Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántas más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermanos, Dios habla del olivo silvestre y nos habla del buen olivo. El buen olivo. Y dice la Biblia que nosotros éramos ramas, olivo silvestre. El olivo es Cristo. La raíz del olivo es Cristo. El olivo es de semblanza de la unción y el poder, hermano, del ungido de Dios. Hoy todo el mundo se llama ungido. Hoy todo el mundo se llama apóstol. Hoy todo el mundo se llama profeta. Pero están desconectados de la gloria de Dios. Desconectados del buen olivo. El pueblo judío era el verdadero pueblo de Dios y sigue siendo el verdadero pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios. Y Dios rechazó al pueblo judío, pero no por mucho tiempo, porque al final de los tiempos el pueblo judío vendrá a evangelizar a las naciones. Amén. Por eso Dios está dando oportunidad a nosotros los gentiles que nos alleguemos al verdadero olivo. Aunque éramos antes olivos silvestres, ahora podemos nosotros vivir del beneficio de estar unidos al pueblo judío. Y hay religiones, y hay denominaciones, y hay iglesias cristianas que odian a los judíos. Hablan mal del judío. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando la iglesia, hoy en día los creyentes hablan de la división de la iglesia. Me dividieron la iglesia. Aquel fulano se salió de la iglesia y me dividió la iglesia. Estás mal enterado, muy mal enterado. Porque la división no es de tu iglesia. La división es tuya, que no has aprendido el mensaje, que el verdadero del cuerpo de Cristo está unido al verdadero olivo. Y que nosotros al odiar al pueblo judío estamos dividiendo la iglesia del Señor. El buen olivo se mantiene de toda palabra de Dios. Es el ungido. Es Cristo mismo. Y nosotros, con nuestras doctrinas perversas, débiles, diluidas, hemos abandonado la verdad de Dios. Estamos, aunque no lo quiera aceptar, estamos todavía conectados con la gran Babilonia. Estamos todavía permitiendo que la gran Babilonia controle aún lo que predicamos, aún lo que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque en ninguna parte de la Biblia, con tanta vasta enseñanza, Dios dio al pueblo mandato de que se le adorara los domingos. Solamente los romanos, los adoradores del sol, desde el Imperio Romano,
cambió la norma de la iglesia. Y fue la gran manifestación de la apostasía de la iglesia del Señor. Porque la apostasía no es de ahora. La iglesia cambió de rumbo. La iglesia abandonó los mandamientos de Dios. Pero es tiempo de regresarnos a Dios. Babilonia la grande. Por eso el Señor en Apocalipsis 18, el Señor nos habla claro. Dice primeramente en Apocalipsis 17:5, dice su palabra, y en su nombre, y en su frente su nombre escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta ramera? ¿Quién es esta Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, de todos los pecados de la tierra? Dice la Biblia que ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores, y son embriagados con el vino de su fornicación. Dios mío, ¿qué nos pasa? Y dice la palabra del Señor que todavía estamos nosotros, no hemos abandonado nuestra vieja manera de vivir. Antes vivíamos conectados con los dioses de la tierra. Antes servíamos a dioses falsos, estatuas, imágenes. Antes adorábamos en el día domingo porque éramos gentiles. Pero ahora el Dios de los ejércitos de Jehová ha establecido una nueva manera de vivir para nosotros. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos dice que ahora nosotros estemos unidos al verdadero olivo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 18:14. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Estamos todavía conectados con la gran ramera cuando nosotros estamos de espaldas a Dios, adorando al Dios del sol, porque no, a nuestro Dios no se le adora el día del sol. A nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos convertidos de Dios, adoramos al Señor el día sábado, que es un día delicio, dice el Señor, bendecido por Dios, por la mano de Dios, para el beneficio del hombre. Hoy en día los púlpitos están vacíos, sin presencia de Dios, contaminados por el mundo. Hoy en día ya no, la gente está completamente en tinieblas. Ya la gente ya no sabe ni qué hacer ni qué pensar. Sin embargo, Dios está llamando al arrepentimiento. El Señor me dijo claramente, 3 mensajes han salido de los púlpitos. 3 mensajes. El mensaje del arrepentimiento, de haber prevaricado contra mis leyes. Y dijo, el guardar la palabra, guardar mis mandamientos, y esto producirá la santidad en el pueblo de Dios. Porque Dios viene por un pueblo santo. Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice su palabra. Dios está esperando que Puerto Rico y todas las naciones se vuelvan a Él. Aquellos que quieren ser salvos, aquellos que estén dispuestos a abandonar a Babilonia la grande. Una pregunta tengo yo antes de cerrar. 2 preguntas. Y contéstatelas para ti mismo. ¿Bajo qué autoridad Dios o el hombre
el hombre, ¿bajo cuál autoridad el hombre ha cambiado los mandamientos de Dios? ¿Bajo qué autoridad el hombre cambió el día santo de Jehová por un día donde se adora al sol? Profanando la palabra del Señor. Esto, hermano, ha despertado la ira de Dios sobre las naciones, como al principio me dijo por la boca de mi nieta. La nación entera me ha dado la espalda. Pero yo tengo otra pregunta que hacerte. Dice la Biblia que el hombre inicuo se manifestará. Y dice que ese día el hombre inicuo pedirá ser amado, adorado, y se quedará ser como Dios y pretenderá ser Dios. Una pregunta quiero hacerte. ¿Qué día de la semana crees tú que el anticristo va a querer ser adorado? ¿Qué día de la semana? ¿Sábado o domingo? Porque yo te digo una cosa, que yo creo en la palabra de Dios, y su palabra a mí me dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Por lo tanto, el enemigo, el anticristo, Satanás, no tendrá la autoridad de Dios para blasfemar contra el día santo de Jehová. El día sábado es el día de Dios para con su pueblo. Convocación santa, dice el Señor. Santa convocación. Es el día que servimos a nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo los cielos y la tierra en 6 días y en el 7º día descansó. Y Dios estableció el descanso para los hombres, para que le adoraran y le sirvieran. Y para que ese día tan especial el hombre pudiera conectar espiritualmente con nuestro Dios. Sí podemos conectar los 7 días de la semana, pero eso depende de la obediencia a los mandamientos. Allí es donde se empieza. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Hermanos puertorriqueños, naciones todas, oigan la palabra del Señor. Nos conviene. Hoy en día hay mucho pueblo que todavía está cautivo en Egipto, sirviendo al faraón. Nosotros los hijos de Dios no servimos al faraón. Hoy el faraón, hoy los concilios denominacionales han tomado la posición de faraón. Ellos determinan qué es lo que usted debe de predicar y qué día guardar para Dios. Por eso yo le llamo a los concilios faraón. Y yo te digo, faraón, lo que Moisés le dijo a faraón: deja al pueblo de Dios ir, porque hemos sido rescatados para servir al Dios de gloria en espíritu y en verdad, sin ninguna atadura del mundo, sin ninguna atadura de la gran ramera, sin ninguna atadura del diablo. Nosotros no servimos al diablo, nosotros servimos al Dios de gloria. Que Dios me lo bendiga, pueblo de Dios. Los amo en el amor del Señor. Mediten en sus caminos. Demos todo el poder y toda la gloria a Dios, porque el que había de venir está a las puertas. Jesucristo viene. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén.